Hoy traigo un mensaje que es como un abrazo para tu corazón. Vamos a hablar de cosas que marcan la diferencia, incluso en los días más difíciles. Es como si la Biblia, ese libro lleno de historias increíbles, te estuviera diciendo, tranquilo, estoy aquí para ayudar. En medio de tanta confusión, a veces solo necesitamos palabras que calmen, ¿verdad? Entonces, hoy juntos, vamos a explorar esas palabras antiguas que tienen el poder de cambiar nuestra historia. Esto no es solo un simple video, sino una invitación a un viaje que tocará lo más profundo de tu alma. ¿Listos? A medida que nos aventuramos en este viaje, nos encontramos con pasajes que trascienden el tiempo, mensajes de esperanza, amor y valentía que resuenan a través de las eras. Estas antiguas palabras no son simples letras en papel, son brújulas que señalan hacia la luz en los momentos más oscuros y difíciles, son hilos de esperanza que tejen una tapicería de significado en nuestras vidas. Vamos a explorar juntos estas perlas de sabiduría, trayendo a la luz enseñanzas que no solo nos reconfortan, sino que también nos desafían a ser mejores cada día. Porque, después de todo, no estamos solo leyendo palabras, nos estamos conectando con una herencia espiritual que nos invita a trascender las adversidades y construir un camino de propósito y significado. Durante este viaje, quiero compartir contigo reflexiones inspiradoras, narrativas que tocan el corazón de nuestra existencia y versículos que iluminan el camino hacia adelante. Esto no es solo un video, es un encuentro con la sabiduría temporal que nos guía en la búsqueda de significado y paz interior. Sé parte de este video, escribe en los comentarios de este video un mensaje de fe y esperanza para alguien que lo necesite. No puedes imaginar cómo este simple gesto puede cambiar el día de alguien. Ahora vamos a adentrarnos en el corazón de este viaje, donde las antiguas palabras de la Biblia se convierten en faros luminosos en nuestro camino. En tiempos de desafío, es como si estos versículos fueran pequeños rayos de luz que atraviesan la oscuridad, recordándonos nuestra fuerza interior. Imagínate en un escenario donde la vida, a veces, parece una jornada solitaria y desafiante. Es en este momento de vulnerabilidad que encontramos un faro iluminando las sombras, una voz suave resonando en medio del silencio de lo desconocido. Isaías emerge como una carta personal del divino, una promesa que trasciende el tiempo y se proyecta directamente en los rincones más profundos de nuestro ser. En el capítulo 41 del libro de Isaías, encontramos una invitación al refugio de la confianza divina. No temas, porque yo estoy contigo, no te asombres, porque yo soy tu Dios, yo te fortalezco, y te ayudo, y te sostengo con mi diestra fiel. Cada palabra resuena como una sinfonía de seguridad, una melodía que calma las aflicciones interiores e ilumina los caminos oscuros. Escribe ahora si estás disfrutando de este video, vamos a leer todos los mensajes escritos por ti. Al contemplar estas palabras, permítense sentir la presencia cálida de una mano divina extendida hacia vuestros miedos más profundos. No temas. Es más que una afirmación, es una invitación a un abrazo divino que envuelve cada inseguridad, desvaneciendo el miedo como la luz del sol ahuyenta las sombras de la noche. La promesa continúa desplegándose como una narración de cuidado y fortaleza. Yo estoy contigo. Son palabras que trascienden el concepto de presencia física. Hablan a nuestra soledad más profunda, a la sensación de estar rodeados por lo desconocido. Estas palabras son la garantía de que, incluso cuando nos sentimos más aislados, hay una compañía divina caminando a nuestro lado. Escribe ahora: nunca estaré solo, siempre tendré a Dios conmigo, te fortalezco, y te ayudo, y te sustento con mi diestra fiel. Cada una de estas acciones divinas es una obra maestra de amor y capacitación. La fuerza que se nos ofrece no es solo física, es la fuerza que surge del núcleo de nuestro ser, infundida por la presencia divina que cree en nuestra resiliencia.
Permítense visualizar esta escena como un cuadro celestial, donde la diestra fiel de Dios no solo nos sostiene, sino que también nos eleva por encima de los vientos tempestuosos de la vida. Es una invitación a confiar en lo divino en medio de las adversidades, confiando en que incluso cuando todo parece derrumbarse, somos sostenidos por una fidelidad que nunca decepciona. Que estas palabras se conviertan en más que un pasaje bíblico, que sean una fuente de coraje, un ancla inquebrantable en medio de las dificultades que puedas estar enfrentando ahora. Al internalizar estas promesas, somos invitados a caminar con una confianza renovada, sabiendo que, en todo momento, estamos acompañados por una presencia divina que nos envuelve con la garantía de que no estamos solos. Ahora escribe qué estás sintiendo ahora en tu corazón al escuchar estas palabras de este video. Imagínense ahora en un observatorio que observa las estrellas en el cielo, donde cada palabra escrita en la Biblia se transforma en estrellas brillantes, puntuando el firmamento de nuestra jornada espiritual. Dentro de este vasto universo de sabiduría, encontramos en Efesios 3:16 una constelación que ilumina los rincones más profundos de nuestro ser, una promesa que resuena en el núcleo de nuestra existencia. En el capítulo 3 de Efesios, se nos invita a fortalecernos con un poder que trasciende las limitaciones físicas, un poder que emana del Espíritu Santo. Ser fortalecidos con poder. No es solo una invitación a adquirir fuerza, sino un llamado a sumergirse en las profundidades de nuestra esencia, donde la espiritualidad se entrelaza con la resistencia. Al contemplar este pasaje, permítense visualizar el Espíritu Santo como una fuente inagotable de energía divina. Es la llama que arde en la parte más profunda de nuestra alma, una chispa que nos recuerda que nuestra fuerza no es meramente física, sino una fuerza que brota del encuentro sagrado entre la divinidad y la humanidad. Escribe, yo tengo al Espíritu Santo conmigo. Esta es un recordatorio de que, incluso en momentos de agotamiento físico y emocional, hay una fuente interna de poder que nos renueva. Es como un manantial escondido en las cavernas de nuestra propia existencia, fluyendo con la promesa de rejuvenecimiento y vitalidad. Esta fuente es un regalo divino que nos conecta con nuestra verdadera esencia, recordándonos que somos más que simples espectadores en el escenario de la vida. A medida que exploramos este pasaje, es como si estuviéramos desplegando un mapa cósmico que nos guía por senderos iluminados de esperanza, fe y determinación. Cada verso es un punto de referencia en este mapa, una constelación que nos guía a través de los laberintos de la experiencia humana. Estas palabras no son simples instrucciones, son estrellas que nos señalan hacia adelante, indicando que, incluso cuando el camino parece empinado y difícil, hay una luz interior que nos impulsa a avanzar. Por lo tanto, al meditar en el mensaje de motivación de estas palabras, permitamos que no solo resuene en nuestros oídos, sino que resuene en lo más profundo de nuestra alma. Que la llama del Espíritu Santo se avive, convirtiéndose en una presencia constante que nos impulsa a superar desafíos, abrazar la jornada con coraje renovado y caminar con una determinación que trasciende las circunstancias. Escribe, Dios dame la valentía que siempre necesito. A medida que llegamos al final de esta jornada, invito a cada uno de ustedes a hacer una pausa por un momento y permitir que las palabras compartidas penetren profundamente en el fondo de su corazón. Esto no fue solo una exploración de versículos, fue un viaje de descubrimiento interior, un recordatorio de que estamos entrelazados con algo más grande, algo divinamente significativo. Que las antiguas promesas, ahora revividas, no sean solo fragmentos de tinta en papel, sino fuentes vivas de inspiración que nos acompañen en cada paso. Esto no es solo otro video, es una invitación a una transformación, una oportunidad para dejar que la luz de la esperanza y la fuerza del espíritu interior moldeen el curso de nuestras vidas. Antes de despedirnos, quiero agradecer a cada uno de ustedes que se embarcaron en este viaje con nosotros. Si estas palabras tocaron su corazón, les pido que compartan este mensaje de esperanza con aquellos a quienes aman. Que este video sea más que una experiencia solitaria,
que sea una semilla plantada, cultivando un jardín de fortaleza y fe en cada persona que lo vea. Si aún no están suscritos, inscríbanse en el canal Santa Oración y activen las notificaciones para no perder los nuevos videos del canal que saldrán. En los comentarios, compartan sus experiencias, pensamientos y cómo este viaje los impactó. La comunidad que estamos construyendo es un espacio de apoyo y crecimiento donde todos crecemos juntos. Por último, recuerden siempre, cada palabra, cada verso, es una invitación a un viaje más profundo y significativo. Que la esperanza sea la brújula que los guíe, la fe sea la luz que ilumine el camino y la determinación sea la fuerza que los impulse hacia adelante. Hasta el próximo viaje, que esté lleno de descubrimientos e inspiraciones. Ahora dejaré otro video para que estén más tiempo con la presencia de Dios. Permanezcan en paz y en la luz divina siempre. Hasta luego.